Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Se cumplen 2 años del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para mí es un placer tener en este espacio a José Antonio Crespo. Él es politólogo, ha escrito muchos libros sobre temas de política mexicana y acaba de publicar en Editorial Grijalbo el libro AMLO en la balanza, de la esperanza a la incertidumbre. José Antonio Crespo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. José Antonio, son 2 años. Si vemos nada más, no sé, las cifras económicas o las cifras de la pandemia, podríamos pensar que esto ha sido un desastre. Sin embargo, vemos sus cifras de popularidad, las cifras de popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y son realmente unas cifras magníficas. ¿Qué estoy perdiendo yo de vista? ¿Qué no estoy entendiendo o no están entendiendo los analistas políticos? Yo creo que esto tiene varias explicaciones. Efectivamente llama la atención el hecho de que, por un lado, estamos viendo resultados económicos muy malos, un mal manejo de la pandemia, la inseguridad que sigue al alza, y sin embargo la popularidad no solamente se mantiene arriba, sino que por momentos crece. Por ejemplo, de los últimos meses para acá, creció. Yo creo que es una cuestión de cómo se están percibiendo las cosas. Obviamente, en un ambiente de polarización como es el que estamos viviendo, se ven dos realidades totalmente distintas. Quienes están identificados con López Obrador, con su proyecto, pues ven las cosas de manera muy distinta. Por ejemplo, le pueden creer más a él que a los críticos que el manejo de la pandemia es adecuado, que no nos está yendo tan mal en comparación con otros países, que esto se va a resolver y se va resolviendo. En lo económico también López Obrador dice, pues no estamos mal, digo, claro, la pandemia obviamente le pega a la economía, pero no es responsabilidad del gobierno. En cambio, las medidas que estamos tomando son las adecuadas y por eso ya estamos creciendo y recuperando. Y ese es el discurso que mucha gente le cree a López Obrador porque son sus cercanos, son sus feligreses, llamémosle así, y son muchos. Por otro lado, puede ser que también reconozcan esos problemas, pero no le atribuyan, es parte de lo mismo, no le atribuyan a él la responsabilidad. Él constantemente está diciendo, no solamente la pandemia está bien manejada y no es su responsabilidad, sino que, por ejemplo, el sistema de salud, pues lo heredó de los gobiernos anteriores muy malo y que eso pues no se puede reponer en 2 años. Y lo mismo la seguridad y lo mismo la economía. En fin, muchos de los problemas que estamos enfrentando, parte del discurso es, pues sí lo heredamos, esto es el resultado del neoliberalismo. Nosotros lo estamos corrigiendo, pero 2 años es muy pronto. Y esa parte del discurso de López Obrador ha sido reiterada. Es responsabilizar al pasado, al final de cuentas fueron 30 años, del neoliberalismo. Y buena parte de los problemas que estamos enfrentando son resultado del neoliberalismo, según él. Una parte puede ser cierta, pero no todos. Y él está corrigiéndolo. Pero yo creo que la gente, incluso cuando reconocen que sí hay problemas, porque esto también lo reflejan las encuestas, hay problemas, pero no responsabilizan a López Obrador y le conceden que es muy poco tiempo todavía para corregir y para ofrecer resultados ya de este gobierno. Un viejo adagio de la política nos dice que gobernar es comunicar, y Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a comunicar, sobre todo a través de sus mañaneras. ¿Cómo ves estas mañaneras como parte del éxito político de Andrés Manuel? Totalmente, pero solamente yo digo que no es solo comunicar, sino es en realidad usar una retórica engañosa, demagógica desde mi punto de vista, porque se dirige a sus seguidores. En realidad no convence a quienes le plantean críticas, a quienes son disidentes, a muchos expertos que han dicho, oye, las cosas que estás haciendo en tal o cual tema energético, tema ecológico, tema económico, políticas públicas, administración pública, dicen, no, por ahí va a salir mal. Bueno, a esos no los convence. Un buen comunicador tiene la capacidad de convencer a sus críticos, de convencer a quien piensa distinto a él. Él no, él simplemente manda su mensaje unilateral con las mismas premisas que pueden no corresponder con la realidad, pero está dirigiendo a su público. Aquí la clave es que sus seguidores, que son muy devotos de él, que le creen todo, que no le creen a los críticos, porque aceptan también la premisa de que los críticos son conservadores,
de que son corruptos, de que estaban perdiendo privilegios y por eso se oponen a la transformación dirigida por López Obrador. Dicen, ellos no les hagan caso, pues son conservadores y quieren mantener sus privilegios, quieren seguir robando. Y sus seguidores le creen. Entonces, ¿a quién le creen? A él. Él es bueno para mantener, digamos, la creencia y el apoyo y el respaldo de sus seguidores. Lo que pasa es que siguen siendo muchos y por eso se refleja también en las encuestas. Por ejemplo, algo de lo que en las encuestas también se ve es que le están premiando sus buenas intenciones, porque a la hora de los resultados la valoración no es tan buena. Cuando se pregunta específicamente cómo va la corrupción, pues no va bien. ¿Cómo va la seguridad? Tampoco. Y entonces, ¿por qué valoras tan alto al presidente? Pues por sus buenas intenciones, porque está tratando, porque se está pensando en los sectores pobres y está haciendo algo al respecto. No se sabe si bien o mal, pero él está intentándolo. Yo creo que es mucho lo que se ve también en la valoración de las encuestas. Se están premiando sus intenciones más que sus resultados. Por lo menos ahora. Tal vez más adelante eso cambie, pero ahorita, a los 2 años, se están respaldando sus buenas intenciones. O hablas en tu libro de un pacto de impunidad. Explícanos. El pacto de impunidad que él ofreció incluso desde el 2016 eh, al gobierno vigente, que era el de Peña Nieto. En su libro que se llama 2018, La Salida, que está escrito 2 años antes, él dice, oigan, déjenme llegar, porque sé que tienen la capacidad para impedir que yo llegue, como ocurrió en 2006, según él. Déjenme y no les voy a perseguir. Así lo dice tal cual. A mí me llamó la atención cuando leí ese libro, justamente en esas fechas. Me llamó la atención decir, pero se está ofreciendo un pacto de impunidad, justamente que es lo que ha caracterizado a otros gobiernos y lo que él se supone que iba a cambiar. Y eso lo estuvo ratificando durante la campaña, si nos acordamos. Primero lo dijo en Acapulco, en la convención bancaria y luego en muchos otros momentos de la campaña dijo, yo no los voy a perseguir, lo mío no es la venganza, yo voy a ver a futuro. Incluso usó la expresión de decir, para que no sientan que el mundo se les viene encima a este gobierno, yo les ofrezco que voy a hacer una especie de borrón y cuenta nueva y vamos a ver hacia el futuro, a prevenir y a evitar la corrupción hacia el futuro y a castigar la corrupción que venga hacia adelante, no la de este gobierno. Y todos suponemos que eso estaba pensando fundamentalmente en Peña Nieto, no necesariamente en todos los miembros del gobierno. Yo creo que eso se dio. Yo creo que cuando Peña Nieto vio que su candidato no levantaba del tercer lugar y que ya había una confrontación con Ricardo Anaya, quien a su vez había amenazado con llamar a cuentas a Peña Nieto de llegar él a la presidencia, pues no le quedó de otra y más bien entró en acuerdo, eso lo suponemos, con López Obrador, decir, bueno, te tomo la palabra, yo te voy a favorecer, como vimos, la transición, prácticamente le dejó todo al día siguiente de la elección, a cambio de que no te metas conmigo. Por eso muchos suponemos que con Peña no se va a meter. Políticamente sí, mediáticamente sí, discursivamente sí. Todo el tiempo habla de la corrupción del pasado. Se puede hablar incluso de lo que dice Lozoya, lo que dice Rosario Robles sobre las responsabilidades de Peña Nieto. Pero yo creo, espero equivocarme, que no se va a meter con Peña Nieto, salvo discursiva y mediáticamente, pero que no le va a aplicar la ley en caso de que, como muchos suponemos, sí hubo irregularidades fuertes de parte de Peña Nieto. El presidente descalifica a quien lo cuestiona como conservador. Es casi la respuesta que nos hemos habituado a escuchar en casi todas las ocasiones. Pero entonces, ¿cuál es la ideología política del presidente? ¿Es un liberal? ¿Es un progresista? ¿Es este un gobierno de izquierda? ¿Qué opinas? Yo creo que es una combinación muy extraña. Es muy difícil categorizarlo. Ellos se dicen de izquierda, por un lado, y se dicen liberales, por otro lado, frente a la derecha y frente a los conservadores. Pero hay mucho conservadurismo en López Obrador, mucho. En muchos temas, él es un conservador. E incluso económicamente, que se podría pensar como cierto grado de izquierda, por ejemplo, el monopolio de la energía otra vez, de la electricidad, del petróleo, pues sí responde un poco al esquema nacionalista revolucionario del viejo PRI, pero en esa medida se puede decir que también es un conservador, está regresando a lo que había hace 50, 60 años, no de cara al futuro con la globalización, con el gran intercambio que hay a nivel mundial, con las, por ejemplo, las energías limpias. Él está regresando a las viejas energías
sucias, contaminantes, y no está viendo hacia el futuro. Eso es conservadurismo. Y en otros temas también, como del feminismo y demás, pues se ha notado que hay un gran desprecio por las causas de las mujeres y que también, a final de cuentas, las descalifica diciendo que están manipuladas por los conservadores. Por eso digo que no es tanto que sea un buen comunicador, porque él no responde a las críticas con argumentos, muy rara vez. Él responde con descalificaciones. Eso para mí no es ser un buen comunicador, es ser un buen retórico con sus seguidores. Un buen comunicador diría, ustedes me están criticando mi política energética con tales razones, yo les contesto con estos argumentos, con números, con teoría económica, con teoría energética, ¿no? Con ciencia. No, casi siempre son descalificaciones, siempre es decir, ah, claro, son los conservadores, claro, ustedes estaban robando, claro, ustedes les pagaban en el caso de la prensa, ustedes les pagaban y como ya no le están pagando chayote y todo eso, pues ahora me critican. Casi no hay argumentos, pero no importa porque sus seguidores le compran lo que él dice en términos de que las cosas van bien y que no hay que hacerle caso a los críticos o a los expertos o disidentes que le cuestionan sus políticas. ¿Por qué? Porque son conservadores, porque son corruptos, etcétera. Eso no es para mí un buen comunicador, es un buen demagogo. En las elecciones del 2018, Andrés Manuel obtuvo el 53% de los votos, mayoría absoluta, pero su partido Morena no obtuvo esa mayoría absoluta en las urnas en el 2018 en las elecciones para el Congreso, ni tampoco su alianza de partidos políticos obtuvieron la mayoría absoluta por otro tipo de maniobras. ¿Qué resultados esperas en la próxima elección del 2021 que todo el mundo dice va a ser muy importante? Desde luego que sí. Por lo que tenemos de las encuestas y también otros elementos de análisis, yo creo que hoy por hoy, salvo que pase en los meses que faltan para la elección, algo muy dramático, algo muy grave, en el que sí se le pueda responsabilizar directamente al gobierno, yo creo que va a ganar Morena. Las encuestas hoy por hoy lo reflejan todavía. Morena puede obtener algo parecido a lo que sacó en el 2018, 43, 44% del voto, con lo cual, por las características de nuestra ley electoral, le dan la mayoría absoluta o le pueden dar la mayoría absoluta casi en automático. Y en cambio el PAN, el PRI, no sabemos si se van a coaligar, no sabemos qué efecto puede tener eso, en cuántos distritos, en cuántos estados, pero la intención de voto para los partidos de oposición sigue siendo muy baja, muy similar a la que obtuvieron en 2018. Entonces, justamente yo creo que por esa esperanza que todavía mucha gente tiene en este gobierno, en López Obrador, le van a volver a otorgar su voto un porcentaje muy parecido a lo que ocurrió en el 2018. A lo mejor a la mera hora un poco más bajo, pero todavía con la posibilidad de mantener la mayoría absoluta de la Cámara Baja. ¿La crisis económica no lo va a afectar? Hasta ahora no le está afectando porque están responsabilizando a la crisis económica a la pandemia. Él dice que está haciendo un buen manejo, el no endeudarse, el no darle dinero a los más ricos, eh, como el Fobaproa, sino al contrario, está dando a los que más lo necesitan, pues eso exclusivamente es muy fuerte para quienes se lo creen. Y por eso se mantiene, digamos, ese respaldo. No le está costando políticamente entre su base. Yo siempre hago la diferencia, porque entre los críticos del Obrador, por supuesto, que hay muchas críticas, deficiencias de su gobierno, sí se percibe, y que esa parte no quiere votar por Morena. Pero su base de apoyo, que la calculamos en 50% o más, no están responsabilizando a López Obrador de la crisis económica. Al contrario, están diciendo, ante la crisis, que no es su responsabilidad, sino consecuencia de la pandemia, él está haciendo las cosas bastante bien. Ese es su discurso y se lo creen. Entonces no hay un costo político electoral en su base que podamos percibir para el año que viene. Bueno, pues José Antonio Crespo, autor de AMLO en la balanza, de la esperanza a la incertidumbre, un libro publicado por Editorial Grijalbo. Gracias por esta conversación. Con mucho gusto, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.